Hola, están ustedes en Acapulco, soy Manu Dornbierer, están en mi casa y estoy muy contenta porque les voy a platicar que el PRIAN ya desapareció para fortuna de México. Que en 2018, gracias a la Cuarta Transformación, se convirtió en un país con futuro, verdadero futuro, un país honesto. ¿Por qué se está acabando afortunadamente el PRIAN? Porque está el PAN en contra de que la Guardia Nacional pertenezca, como en muchísimos países, nada más y nada menos que a la Secretaría de Defensa. Creen que estamos todavía en el año del caldo, cuando eran los políticos los que manejaban todo, los que manejaban las alianzas, los que manejaban el comercio, etc. Hoy la cosa es diferente, es el pueblo el que está a cargo del país. Que esto ha dividido, este asunto de la Guardia Nacional ha dividido al PAN y al PRI, pero sobre todo al PRI le ha hecho pues un poco abrir los ojos. El PRI no siempre fue el horror de los últimos 36 años. El PRI fue un partido político que no era perfecto, ni mucho menos, pero que era por lo menos mejor, mucho mejor de lo que fue posteriormente a partir de Salinas de Gortari. Salinas de Gortari, que estudió en Estados Unidos, que se vendió literalmente a los gringos, creyendo que nos iba a engañar por su estadía en Cuba y cosas como esta, no pudo hacernos tragar tanta mentira. Sobre todo porque, aparte de todo, fue siempre un presidente espurio. Él no ganó las elecciones de 1988. Y los que lo hemos vivido lo sabemos perfectamente. La ganó Cuauhtémoc Cárdenas, pero no la supo defender. También hay que reconocerlo. Bien, ahora el problema es la Guardia Nacional. ¿Tiene que ser militar o no? Y están utilizando el asunto de la militarización para evitar que lo sea, cuando, repito, en muchísimos países lo es, y no es tan evidente que no podría de otra manera serlo. No podría una guardia, una guardia nueva, además, una guardia joven, estar al garete sin pertenecer a una institución absolutamente seria. El otro día escuché hablar muy bien al general Sandoval al respecto, el general Sandoval de la Defensa Nacional, en la conferencia matutina, y explicó perfectamente cómo había estado. Y también una cosa muy interesante que dijo: no había el gobierno de México protegido jamás a su ejército. De hecho, el ejército estaba al garete, es decir, estaba a las órdenes de los altos políticos nacionales, no del pueblo, de los políticos del PRI entonces. Claudio Xicoténcatl González es hijo de un empresario desleal del mismo nombre, ese lo conocí, que fuera asesor de Salinas. Es ahora el líder visible de una oposición política que a todas luces compró, pero que no ha logrado entender el papel de una resistencia propositiva, responsable. Él solo quiere regresar
a los privilegios a unos cuantos. Calcula, y me parece verdaderamente escandaloso, un 1% a costa de la inmensa mayoría del 99%. Eso nunca volverá a suceder. Esperemos que eso nunca suceda. Por otra parte, les quiero contar una anécdota. Adiós a Salinas, adiós al PAN, sobre todo al PAN de 1939, recuerden. El PAN quiso siempre que yo estuviera en sus filas, pero para mí sería una aberración. Me visitó en cierta ocasión en México todavía, hace muchos años, Diego Fernández de Ceballos, para explicarme por qué yo debería ser panista. Y fue de una falta de cortesía dentro de mi casa, puesto que me exigió que lo recibiera, propiamente yo tontamente lo acepté. No me dejaba hablar, hablaba y me hablaba del PAN y de lo que mal que yo había escrito un artículo que estaba contra el PAN y que bla, bla, bla. Cuando de repente me dice lo siguiente: y además yo le pagué a usted el cóctel de la presentación de su libro La Grieta. Y yo tengo derecho a exigirle que no trate de esa manera al partido. No tiene usted derecho, está usted equivocada. Y volvía a empezar con todo su rollo. Pero ¿saben qué? Lo corrí de mi casa a Diego Fernández de Ceballos. Le dieron a este hombre, que es un buen orador, en Acapulco, por las elecciones del 88, gran cantidad de terreno alrededor de la bahía de Puerto Marqués. Me despido de ustedes y recuerden, periodismo igual historia.